Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. El 23 de marzo de 1854, el juzgado de Allariz, en Ourense, en la provincia autónoma de Galicia, en España, dictaba sentencia final a un juicio que había tomado apenas 2 años. Tenga en cuenta que en el siglo XIX no había teléfonos, no había internet ni computadoras, así es que 2 años en un juicio era algo increíblemente rápido. La sentencia que se estaba dictando era la pena de muerte. Se sentenciaba a pena de muerte por garrote vil al hombre lobo. Sí, al hombre lobo. Y es que, de acuerdo con todas las indagatorias, este sujeto había sido acusado de al menos 13 crímenes, 9 de los cuales se pudieron acreditar, o por lo menos eran sobre de los cuales pesaba la sentencia. Cuando se gira la orden, se le envía la notificación al verdugo para que organice lo que sea pertinente, y la respuesta que regresa al juzgado es un poco incómoda, porque el verdugo está informando que el garrote vil tendrá que ser modificado. El garrote vil que tienen no se ajusta a la estatura de este sujeto, porque el hombre lobo resulta apenas medir, sin calzado, unos 1,35 m. Así que el ajuste con el que cuenta el garrote vil no da para tanto. Por otra parte, la complexión del hombre lobo no es lo suficientemente robusta, lo que hace complicado ejecutarlo. Será necesario enviar a aquel armatroste a que le hagan algunas modificaciones. El juzgado da instrucciones para que el verdugo se encargue de ajustar el artefacto aquel a la medida del ejecutado, es decir, que sirva para ejecutar al hombre lobo, que apenas mide 1,35 m de altura. Mientras tanto permanecerá en prisión. Pero el 13 de mayo de 1854 ocurre algo inusual. Una carta llega al juzgado de Allariz, enviada por el ministro de Justicia de aquel entonces. Es una carta muy impresionante porque es una carta que viene de la reina Isabel II de España, con la cual no hay que meterse. Es una mujer de cierto temperamento, ha estado librando guerras napoleónicas, ha estado por todas partes, es una persona con un temperamento muy fuerte. La carta dice claramente que se suspenda la sentencia condenatoria y que se haga caso a una misiva que viene anexa. Junto a aquella carta de la reina Isabel II viene una carta de un tal Mr. Phillips, que ha sido enviada por el cónsul de Argel, en África. En esta carta, el tal Mr. Phillips, quien se presenta como un doctor en una especie de técnicas electrobiológicas, que no es otra cosa que hipnotismo y briadismo, asegura que vale la pena hacer estudios sobre el hombre lobo para saber si es hombre lobo por hipnosis o por alguna otra causa. Todo esto acompañado de una explicación acerca de la licantropía que ha convencido al ministro de Justicia y a la reina Isabel II de España, lo cual al juez no le agrada mucho. Por supuesto, a la defensa tampoco le parece que tenga ningún sentido todo esto. De acuerdo con la carta, se deben de prestar todas las facilidades para que el señor Phillips entreviste al hombre lobo y haga los arreglos pertinentes en pos de la sabiduría y del conocimiento científico. Para el juez de Allariz aquello no tiene ni pies ni cabeza, así es que bueno, habrá que evitar ajusticiarlo, pero habrá que enviarlo a otra parte. Se decide enviarlo a Ceuta,
a la prisión de Ceuta, en donde pasará cadena perpetua. Hasta su muerte deberá de estar allá, sabiendo que en Argel estaba Mr. Phillips, pues que fuera a verlo allá, cosa que nunca ocurrió. De hecho, Mr. Phillips no era en realidad Mr. Phillips, sino el doctor Joseph Durand de Gross, al que nunca se le dio permiso de entrevistar al hombre lobo. Es curioso, pero el hombre lobo salvaba la vida por el momento. Y al decir por el momento, es que apenas unos años después moriría de cáncer de estómago estando en la prisión de Ceuta. La nota del 14 de diciembre de 1863 mencionaba la muerte del hombre lobo de Allariz. Sí, todas las veces que he repetido hombre lobo es porque así se le denominó a este sujeto. El sentenciado era conocido como el hombre lobo de Allariz. En realidad los crímenes no habían sido cometidos ahí, por lo que también se le denominaba el hombre lobo gallego, o el hombre lobo Roma Santa, o el sacamantecas, o el hombre del unto. En realidad, se trataba de Manuel Blanco Roma Santa, un sujeto que había sido capturado en 1852 y que había sido acusado de múltiples homicidios. Este sujeto, cuya estatura efectivamente apenas alcanzaba el 1,35 m estando sin calzado, había sido considerado como una verdadera bestia. Para muchos investigadores se le considera como el primer asesino serial de España. Un caso que ha llamado la atención durante mucho tiempo. Tenga en cuenta que esto tiene 170 años, más o menos. Por lo menos desde la muerte tiene 147 años, o una barbaridad así. Así que debe de haber sido un caso muy particular. Los encabezados de los periódicos de aquel entonces hacían gala de los horrores que este sujeto había cometido y explicaban cómo había matado a sus víctimas, cómo se las había comido. La acusación y el sobrenombre del hombre lobo no era fortuito. Durante el proceso que se registró en el archivo número 1778 de Galicia, Roma Santa, como también se le conocía, Manuel Blanco Roma Santa, aseguró durante los interrogatorios que a las personas que asesinó no las asesinó en su forma humana, sino en su forma de hombre lobo. Hacía una descripción minuciosa de cómo se había transformado por una maldición en hombre lobo, y cómo, en ciertos momentos cuando la luna llena, caía al piso revolcándose mientras echaba espumarajos por la boca para después transformarse en esta bestia terrible, agresiva, que devoraba hombres y mujeres sin ninguna consideración. Durante ese proceso, el 1778, que se conserva todavía y del cual se puede acceder incluso a una copia o a una especie de resumen, una reseña, se explica que este sujeto, tras su captura, confesó plenamente los crímenes, pero bajo esta situación, asegurando haber sido bajo la forma de hombre lobo y no haberlo hecho solo. No pierda de vista estos detalles. Todos estos detalles son interesantes porque Manuel Blanco Roma Santa aseguró que él no era el único hombre lobo, sino que eran tres: él, don Genaro y otro tipo al que llamaban Antonio. Estos tres, cuando se transformaban, atacaban en grupo. Cuando no lo hacían, estaba cada quien por su cuenta. Pero además, durante el tiempo en el cual eran hombres lobo, podían permanecer entre 3, 4, hasta 8 días, con una voracidad enorme. Manuel Blanco Roma Santa también declararía que tras devorar parte de la carne de sus víctimas, utilizaba el resto para extraer la grasa con la que fabricaba untos, es decir, ungüentos, que eran vendidos en Portugal, en donde se vendían a precios exorbitantes por tratarse de una especie de medicina mágica que contenía grasa humana como elemento central. Así es que Roma Santa confesó todo esto. Por ello se le conocía como el hombre lobo, porque él mismo aseguraba transformarse en un lobizón y deambular por los bosques de Galicia, en la región de Rebordechão, devorando gente.
El juicio que se concentra en aquel folio 1778 no solamente se basaba en los propios testimonios de Miguel Blanco Romasanta, sino de un montonal de testigos, numerosas personas que vinieron de diferentes poblados, quienes atestiguaron acerca de las personas que fueron objeto de crímenes. El caso era un caso complicado porque, en primer lugar, no había cadáveres, no se recuperaron los cuerpos, por lo tanto no había como tal, un corpus delictus, un cuerpo del delito. Pero había las acusaciones de todas estas personas. El propio tribunal de Allariz se encargó de enviar consultas, de enviar emisarios y gente a investigar por todas partes, lo cual está ahí redactado en aquel antiquísimo texto. Llama la atención, por muchas razones, que poco a poco iremos desentrañando. Pero lo primero que hay que recordar son las víctimas. Si usted ahora mismo busca en internet Manuel Blanco Romasanta, le aparecerán cientos y cientos de documentos de todo tipo. En la gran mayoría de los libros de asesinos seriales que puede encontrar, escritos en español, aparecerá Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, etcétera, etcétera. Hay una descripción minuciosa de su vida, hay una reconstrucción facial hecha a partir de las descripciones del tribunal que aclaraba las tallas, la apariencia general, etcétera. Pero de las víctimas, incluso hay errores en el nombre. Hay errores en las traducciones de los libros y ni siquiera existe una sola fotografía. Para esta época existían algunos elementos de fotografía, se podían tomar fotos o por lo menos un dibujito. Las víctimas eran personas tan anónimas, tan comunes, que ni siquiera se conserva un mínimo recuerdo de ellas. Eso me ha llamado la atención enormemente. Además, las víctimas eran personas en una condición de pobreza muy extraña. En aquel entonces habían terminado las guerras napoleónicas, habían terminado una serie de conflictos internos, externos, las guerras en América, por las independencias de diferentes países. España estaba increíblemente empobrecida. Los territorios gallegos habían sido golpeados duramente porque buena parte de los productos de aquellos territorios habían bajado de precio ante la crisis en las grandes ciudades españolas. Los productos del campo eran pagados miserablemente, por lo tanto la gente era muy pobre, había una extrema pobreza. Así que cualquier cosa era una ilusión, cualquier posibilidad de mejora era una ilusión. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en 1846. Para 1846 Manuel Blanco Romasanta se habría asentado en la población de Rebordechão. Había venido ahí un par de años atrás, se había familiarizado con el pueblo, había caído bien. Le llamaban cariñosamente Canicha. Canicha, pequeño, regordete, simpático. Hacían mofa de sus piernas, torneadas y regordetas. Pero se había ganado el cariño. Era un hombre que hablaba bien, que se movía bien, trabajador, afanoso, simpático, platicador, coqueto. A pesar de su estatura tan baja, aún para la estatura promedio de la época era muy bajo, solía ser un hombre de trabajo, muy apegado a las labores de casa, muy dado a eso. Cuando llega a Rebordechão viene solo. No tiene familia, no tiene esposa, no tiene nada. Se aloja en una casa en donde le dan trabajo y comienza entonces a familiarizarse con la gente. Su oficio es buhonero, pero también sabe de sastrería, de costura, de cocina, del campo, y es muy bueno para los viajes. Como buhonero, que era prácticamente un chacharero, un vendedor de chácharas, alguien que iba de pueblo en pueblo y anunciaba cosas formidables, desde una navaja, una ropa, una pócima mágica, hasta cosas más ordinarias como un abrelatas. Un buhonero era un tipo que vendía cosas ordinarias, pequeñas, baratas. Y este hombre va de pueblo en pueblo, entonces periódicamente abandona Rebordechão para irse por temporadas a viajar haciendo lo suyo.
Cuando regresa, es cariñoso. Tiene una característica especial. Manuel sabe leer y escribir, algo que es muy inusual para la época, pero además es muy inteligente, es muy entendido, sabe hablar bien y escribe cartas románticas. Sí, escribe cartas románticas a las mujeres del pueblo, pero ojo, es un tipo cuidadoso. Manuel sabe que no debe meterse con la mujer de otro, por lo tanto frecuentemente coquetea con las viudas, con las madres solteras, etcétera, etcétera. En aquel entonces, debido a las guerras, había habido una ausencia de hombres, obviamente había habido muertos, etcétera. Había muchas personas solas, madres que tenían que criar a 2 o 3 hijos y el marido había desaparecido, mujeres que habían concebido un par de hijos de diferentes padres y que no se tenía nada y vivían en una condición muy precaria, mujeres que nunca habían conocido varón, pero que deseaban conocerlo. Entonces este sujeto que en ese momento tiene, ¿qué le gusta a usted? Unos 30 y tantos años, simpático, parlanchín, logra convencerlas fácilmente. Es coqueto. Y entonces conoce a Manuela García Blanco, es hermana del tipo con el que trabaja ahí en Rebordechao. Es una mujer un tanto mayor. Es una mujer sola. Se sabe que ha contraído matrimonio 2 veces. Y la gente del pueblo habla mal de ella porque se rumora que es un poco... ya sabe usted lo que se decía en el siglo XIX. Tiene una hija que es Petra. Petra tiene unos 13 años. Hay quienes dicen que tenía 6. No, las partidas de nacimiento, que es lo único que se tiene de ellas, indica que tenía, para el momento en el que conocen a Roma Santa, 13 años. Manuela vive en condiciones muy pobres. Por lo que cuando Manuel Blanco Roma Santa le dice que conoce gente allá, en Santander, que dicen que hay muy buenos trabajos, y él sabe que la gente de Galicia, y especialmente las mujeres de Galicia, son muy apreciadas allá, y que seguramente le puede conseguir un buen trabajo sirviendo en una buena casa, con una buena paga, con comida, con un cuarto propio, con muy buenas condiciones, y que Petrita seguro que también la contratan, porque allá les gusta tener a la madre y a la hija trabajando. A Manuela aquello le suena muy bien. Imagínese usted esta mujer que no sabe leer ni escribir, que nunca ha salido de su pueblo, que tiene 2 prendas de vestir. Es lo único que tiene. En todo su mundo hay 2 prendas de vestir. Y una es para la fiesta y otra para el trabajo. Así es que no hay más. Lo único que tiene en la vida es Petra, su niña. El marido original había muerto, el segundo había desaparecido, la había dejado, etcétera, etcétera, etcétera. La plática con aquel hombre que va a las grandes ciudades, que conoce el mundo, la convence de que hay una vida mejor. Manuela es una persona común, tan común, de la que no se conserva nada, no hay nada. Lo único que se ha encontrado en todos los archivos es un documento de su partida, no es de matrimonio, sino de amonestación de matrimonio con su primer esposo. De Petrita lo único que se ha encontrado es una partida de nacimiento en donde la bautizaron. Así de comunes eran estas personas que se ha olvidado en el paso del tiempo cualquier rastro de ellos. Por eso las hemos traído hoy. Madre e hija, tarde con tarde, se sientan con el canicha a escuchar estas historias de las ciudades maravillosas. Les cuenta cómo él ha recomendado a otra persona en otro lado y trabaja y le pagan bien. Y además le pagan comida. Y ahí está todo muy resuelto, porque además la ropa también está muy resuelta, ¿eh? En esas casas grandes en donde los patrones son tan adinerados, hasta ropa le dan. Así es que Manuela sienta junto de ella a Petra, su niña, y escuchan aquello con tanta atención que se imaginan el mundo maravilloso. Les ha platicado que allende, en las ciudades grandes, hay cosas formidables, hasta el punto en el que un buen día este tipo les dice que por qué no se van para allá. Manuela dice sí, nos vamos. Petra, prepara tus cosas, nos vamos. Así, sin más. Pero, un momento, ¿hay dinero?
Ella ha vendido algo, tenía por ahí algunas pequeñas cosas que ha ido vendiendo y tiene un dinerito que ha juntado. Pero además, tiene un par de animales por ahí y tiene otras cositas bueno, todo se va. Preparan las cosas y un buen día el buhonero, el canicha Manuel Blanco Romasanta, pasa por ellas y empiezan el largo camino. La gente del pueblo mira con tristeza la partida de Manuela y de Petra. Las ven alejarse en el polvoriento camino a un mediodía cualquiera. Ellas van muy contentas. Manuela, la mamá, va contenta. Se ha puesto su mejor saya, su falda mejor. Se ha puesto una especie de pañueleta en la cabeza que le sujeta el pelo, muy linda. Es la única que tiene. Todo mundo la conoce porque la usa el día de la fiesta. Ella misma la ha confeccionado y la ha bordado. Petrita, la niña, va radiante. Le ha puesto la ropa de gala. Le ha puesto esta pañoleta que ella misma tejió con una serie de hilos que dice su nombre. No pierda de vista eso. Y le ha puesto esta especie de camisola bonita con una especie de chal. Y van tan contentas cuando pasan despidiéndose de la gente que sale a verles partir. Y ahí va también Manuel Blanco, por supuesto, tan amable como siempre, sonriente, contento, caminando, dicharachero. Se alejan y se pierden en el camino. Par de semanas después, hay quienes dicen 4 días, hay quienes dicen 2 semanas, Manuel regresa al pueblo y enseguida comienza a llegar gente a la casa de Luis Blanco, que es el hermano de Manuela, y les pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Por supuesto que él les dice que todo es maravilloso, que estando en Santander les ha llevado con un cura que es una gran persona, y que en casa del cura requerían tanto a la madre como a la hija y les han puesto enseguida con un estupendo trabajo y un estupendo sueldo. Y el cura no limita la comida, De lo que cocinen se come. Y les platica una serie de maravillas y de cosas que más de uno de aquel pueblo remoto de Galicia sueña con irse a Santander. O quizá, con una poca de suerte, más allá. ¿Por qué no? A Castilla. Finalmente este buhonero recorre toda España, conoce a todo el mundo y la gente está contenta. Muchos se acercan a preguntarle qué tan difícil es que les consiga un trabajo, qué tan problemático es si aquella gente habla gallego, porque algunos en Rebordechao no hablan español, o castellano, como usted quiera llamarle, sino que hablan su lengua natal. Así es que él les platica cosas, les va convenciendo. Una de estas personas es Benita García. Benita García es hermana de Manuela y ha escuchado atentamente cada una de las palabras del canicha cuando describe aquellas cosas lindas. Así es que un día, le pregunta cómo está todo. Él le dice que todo está muy bien y ella pregunta nuevamente si no será posible. Es decir, si no fuera tanta molestia, si no fuera una incomodidad o un riesgo para el trabajo de la hermana, que la llevara también a ella. Benita tiene la idea de que en aquel lugar de bonanza y belleza y de cosas formidables va a encontrar un futuro para ella y para el chico, Francisco. Benita está en la misma condición de Manuela, no tiene esposo y tiene un chico de 10 años. Es su gran orgullo, es un chico lindo. Por supuesto que tendrá que vender todo lo que tiene, una casilla que tiene por allá, una pequeña herencia que ha recibido de acá, todo, porque viajar cuesta y los primeros días que esté allá, en lo que le encuentra un trabajo, Romasanta, pues será complicado, pero ella está dispuesta a todo. Además, hay por ahí algunos rumores que ha esparcido este hombre de que está buscando a alguien con las características de esta mujer, que es más joven que Manuela. Apenas tiene unos 30 y tantos años, así es que está en plenitud. Igual y por allá encuentra un buen partido, aunque cabe señalar que, en realidad,
Tanto Manuela como Benita han tenido algo que ver con él en el aspecto sentimental. Se sabe que le ha leído una carta romántica a Benita, así que está convencida y planean la partida. Y nuevamente es la misma historia. Son personas tan ordinarias, tan comunes, que no hay ni siquiera una foto. Hay por ahí un papel perdido en un registro parroquial de 1840, pero no hay nada más. También ocurre lo mismo, solo tenían un par de prendas de vestir. Benita tenía su saya, su falda, una capa, una blusa, una pañoleta, unos zapatos que le gustaban mucho. Y Francisco no tiene nada tampoco, tiene la ropa de puesta, pero está encantado de irse. Tal es la miseria que se vivía, o por lo menos la ausencia de bienes. Que no miseria, la gente no moría de hambre porque había cosas que hacer. Pero sí, esa falta de bienes, esa falta que cualquier cosa les hace ilusión. La gran ilusión es que la hermana está en Santander trabajando como servicio de una casa de un párroco. Así es que hacen los preparativos y se van. Sí, se van. De nueva cuenta el pueblo sale a verlos cuando ya se van yendo y miran con asombro cómo se va alejando, cómo va pasando por el puente viejo, cómo el polvoroso camino los va guiando hasta que se vuelven puntos lejanos en la distancia. Y entonces pasan los días y Manuel regresa. Les ha colocado, los ha puesto en una casa del hermano del cura, que es otro cura. Y están, como no puede ser, de maravilla. No hay otra opción, no hay nada mejor en la vida. Les ha puesto del uno, como se dice ahora. Conforme comienzan a preguntar más cosas, un buen día alguien llega y le dice: oye, pero pues ¿por qué no se ha comunicado nadie? ¿Por qué no ha habido ninguna noticia? ¿Por qué no viene alguien para acá y nos visita? Han pasado algunos meses. Y entonces, unos días después, este sujeto, el canicha, el pequeño, llega con la noticia de que mientras visitaba otro poblado allá cerca de Santander, le han llevado una carta de Manuela. Es una carta muy linda en donde les cuenta cómo es todo de maravilloso. La carta explica que están muy bien, que todo es muy bueno, que hay cosas y que todo aquello está precioso. Una maravilla, vaya. Esto, obviamente, tranquiliza un poco a la gente porque ya comenzaban a sospechar algo, o por lo menos se sentían incómodos por la prolongada ausencia de noticias. Toca el turno a Josefa García, también hermana. Josefa es más suspicaz. Ella no quiere deshacerse de sus cosas, ella no quiere abandonar aquello, pero cabe señalar que también tiene algo que ver con el buen amigo Canicha. Esta mujer tiene un hijo de 21 años, un muchacho grandote, conocido por ser un hombre grandote, fuerte, José. Este muchacho quiere irse, le urge irse, quiere ir a buscar fortuna, quiere ir a conocer el mundo. Así es que convence al Canicha de que él vaya primero. Sí, que él vaya primero. Tenga en cuenta que para este punto, este sujeto, Manuel Blanco Romasanta, ha tenido que ver prácticamente con cada una de estas mujeres. Primero fue Manuela y Petrita. Era su socia de negocios. Iban juntos a los pueblos a vender cosas con la niña. Y felizmente iban allá y no sé cuánto. A Josefa le promete que cuando vaya a Santander él irá con ella y se casarán allá. Así es que este hombre las convence también en el aspecto sentimental. No pierda de vista esto. Todas son mujeres que tienen hijos pero no hay marido, ya sea porque nunca lo hubo o porque se fue o porque ha muerto. Josefa no es la excepción. Es una mujer que está en una condición diferente porque tiene algunos bienes, porque no está tan desamparada y tiene a su hijo de 20 y tantos años. Pero el muchacho es quien tiene el deseo fantástico de irse, de ir allá a trabajar, a ganar dinero, a conocer el mundo. Así es que ocurre. Un buen día se van. La madre sale a despedirlos y se asegura de que José, este muchachón grandote, vaya con su capa, una capa de paño muy bonita de color café que le ha confeccionado con tanto cuidado y se la acomoda. La capa es especial para él. Es un objeto muy preciado, es una ropa elegante.
También lleva unos zapatos nuevos y lleva algo de ropa preparada para el viaje y una boina muy bonita, etc. Va todo muy bien, muy contentos. Se pierden otra vez en la distancia. Unos días después regresa el canicha, les informa que ha logrado colocarlo en un puesto de trabajo estupendo, pero que además les tiene noticias increíbles. Manuela sacó la lotería. ¡Sacó la lotería! Y por lo tanto, van a hacer cosas y ya no están trabajando, sino que ahora con este dinero, Josecito, el niño, va a estudiar y todo va a estar muy bien. Aquello es formidable. Josefa no es una mujer fácil de convencer. No es fácil de convencer. Por varias razones. Primero, porque ha notado un detalle peculiar. Acaba de ver al cura, con el cual eventualmente trabaja también el canicha. Lo acaba de ver con la capa de su hijo. Cuando ella se acerca y pregunta: «Perdone usted, señor cura, pero esa capa ¿no es la de mi hijo?». Y la respuesta es: sí, yo lo sé. Me la ha vendido el canicha, que me ha dicho que tu hijo le pagó con esto el viaje. La mujer comienza a sentirse incómoda. Ese no era el acuerdo. Ella no sabía que fuera a ir a ningún lado vendiendo su capa. Él nunca haría eso. Se siente rara. Pero, de nueva cuenta, viene este tipo y le dice que sí, que se la regaló porque hacía mucho frío, y como él está ya colocado en un muy buen lugar en donde no necesita la capa, se la ha obsequiado, y él al llegar aquí pues la ha vendido por la necesidad. Una carta que ha llegado supuestamente es de José, del muchacho, quien asegura estar muy bien y quiere que su madre se vaya para allá. Finalmente Josefa accede y sale también en dirección a aquello. Durante los días siguientes, las historias que teje este hombre van en el sentido de lo bien que se está por allá. Y por otra parte también les platica acerca de los trabajos que hay pendientes, de la gente que va a llevar, de los que no va a llevar, etcétera, etcétera. Pero llegan rumores muy raros, ¿sabe? Esta gente era tan común y tenía tan poco que era fácil identificarles. Así es que se sabe por ahí que alguien ha visto en un puesto, en un mercado, en un pueblo, ropa que parece ser la ropa de Manuela. Otro asegura que lo que vio fue la capa de Petrita, y que también ha visto unos pañuelitos que eran de Benita. Aquello comienza a ponerse tenso, evidentemente, pero él sigue teniendo cartas. Por lo pronto se traslada un poquito más para allá. Él conoce a una mujer con la que ha tenido correspondencias. Es Antonia Rúa. Es una mujer de la que se hablan barbaridades, porque tiene 2 niñas que son de diferente padre y no tiene marido. Una de ellas es María Dolores, es una chiquilla de 11 años, y la más pequeña es Peregrina. Peregrina tiene unos 3 años. Son encantadoras. Y, bueno, nuevamente ocurre lo mismo. El canicha logra convencerlas, les platica cosas, les inventa, seduce a Antonia, la convence. Es una mujer relativamente joven, le habla de las bellezas que van a encontrar allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesita que haya algo de dinero, ¿no? Que tengan algunos bienes para poder pagar allá la estancia. Nuevamente la misma historia. Antonia Rúa no es de Rebordechao. Así es que no sabe muy bien las historias, pero encantada de irse con este chaparrito tan simpático y tan cariñoso. Ocurre que un buen día, el domingo de Ramos de 1850, se van. Antonia Rúa se lanza a la aventura con aquel chaparrito, muy enamorada. Lleva consigo a Peregrina, de 3 años, mientras que María Dolores se queda con una tía. Porque ni modo que lleve tanta gente, es un viaje complicado y allá con tantos niños. Cuando regresa, Manuel les informa que le ha conseguido un puesto estupendo y que pronto también llevará a María Dolores, pero por lo pronto toma las ovejas, toma las posesiones de esta mujer y comienza a trabajar la tierra de Antonia Rúa. Es el amo de aquellas tierras. Eventualmente sale de viaje. Total que unas semanas después la niña, que estaba con una tía,
María Dolores, decide salir de ahí y venirse a vivir con el canicha porque es mucho más amable y cariñoso. Estaría ahí durante 5 o 6 meses. Es decir, que durante 5 o 6 meses, Manuel Blanco Romasanta atiende a esta niña de 11 años, que come, que vive, que platica, que va con él a la misa, que la trata como si fuera una hija delante de todo el mundo, a la que le ha comprado algo de ropa. Es muy raro, pero un buen día informa a los conocidos de que ya se tienen que ir porque la madre Antonia ya pide que la niña vaya para allá. La misma historia, se van, pero nunca vuelven. Y entonces siguen creciendo los rumores. Y los rumores dicen que allá en Santander nadie las ha visto. Y los rumores dicen que en un mercado de una plaza ha vendido algunas cosas, que en otro lado ha vendido otras, que en otro lado ha vendido otras, y así sucesivamente. Se entiende algo muy tenebroso. Un buen día, Luis Blanco llega a la casa, toca la puerta y pide pasar. Se sienta a la mesa. Manuel Blanco Romasanta, el canicha, simplemente le dice que bienvenido, pásate, vamos a tomar una copa de vino, vamos a platicar, no sé qué, está muy contento con la visita. Luis Blanco era hermano o pariente de todas estas y es un buen amigo, platican mucho. En un cierto momento, saca una pieza de pan con la que va a compartir y saca una navaja grande. Es una navaja grande que tiene un mango blanco con unos puntos negros, muy bonita, y corta un trozo de pan que le da a aquel tipo. El sujeto se ha quedado viendo por una sencilla razón. La navaja grande es la navaja de Manuela. Él la conoce, ella jamás la dejaría. Era una posesión muy preciada. ¿Por qué la tiene? ¿Por qué tiene la navaja? ¿Y por qué vendió la capa del muchacho? Y entonces comienza aquello a sentirse tenso. La gente de Rebordechão comienza a hablar y comienzan a buscarlo y a investigarlo. Él decide que la situación ya es tensa. Ha visto por ahí gente que lo va a buscar y prefiere escapar. Se inventa un certificado, una especie de pasaporte, una especie de documento falso con un nombre Alberto Gómez o una cosa así, y escapa. Días después lo buscan nuevamente y lo encuentran allá. Tiene una especie de pase para recorridos internos de España y cuando lo encuentran lo reconocen de inmediato, es inconfundible. Lo han estado buscando porque también está acusado de otras muertes. Se le ha acusado de haber matado a Vicente Fernández, alguacil de León, cuando fue a cobrarle algo. El cuerpo nunca fue encontrado. Él, es decir, Manuel Blanco Romasanta, había sido enjuiciado en ausencia porque nunca fue capturado y se le había condenado a 10 años en ausencia, pena que nunca purgó porque escapó y se fue a esconder a Rebordechão. Sin embargo, estaba pendiente esa acusación, pero también se le acusa de haber asesinado al empleado del prior de una región conocida como San Pedro de Rocas. Y también se le acusa de haber asesinado a otro sujeto que se dedicaba a la venta de chácharas, un tal Ferreiro, Manuel Ferreiro, quien fue su compañero de viaje mucho tiempo. Ambos iban de pueblo en pueblo y un buen día desapareció y nunca volvió a casa. Así que es capturado y llevado al interrogatorio. Conforme pasan los días termina en Allariz, en donde se formula el expediente 1778 en contra del hombre lobo. Las primeras declaraciones eran confusas, aseguraba que él no sabía de qué le hablaban, pero conforme se le van mostrando más y más los relatos y los testimonios, termina por confesar y reconocer que él es Manuel Blanco Romasanta, buhonero de profesión, al que también le han conocido como el Canicha y que ha asesinado muchas personas, que durante 13 años ha sido un hombre lobo. Es lo que él argumenta a su favor, que él no es quien asesina a las personas, sino que él se transforma en hombre lobo por una maldición ancestral que ha caído sobre su cabeza y que no puede evitar. El juzgado asigna un abogado de la defensa,
cuya defensa, es decir, este abogado, lo que argumenta es que este tipo está totalmente desquiciado y que bajo esos influjos y esa locura de licantropía, asegurando que la licantropía es una enfermedad mental, es que ha cometido esos crímenes, pero que no es sujeto de juicio porque no es culpable. Al estar demente, lo que ha ocurrido es producto de una enfermedad, de una alienación y no de un asesino. No pierda de vista dos o tres cosas. Primero, este tipo comienza a asesinar antes de que existiera Jack el Destripador, mucho antes del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De hecho, antes de que se escribiera la novela de Bram Stoker, Drácula, y mucho antes de muchas otras cosas. Así es que el juicio de Roma Santa era un juicio muy aventajado para su tiempo. Por una parte, el tribunal decía que este era un asesino, y por otro lado la defensa decía que estaba loco. Y por lo tanto había que comprobarlo. El juicio reunió mucha evidencia, tanto médica como práctica de campo. Lo que se concluyó fue impresionante porque lo que hicieron fue probar que este sujeto no era otra cosa que un asesino serial organizado. Claro que el término ni existía en aquel entonces, ni había ninguna forma de análisis similar, y sin embargo aquel primitivo juzgado determinó que este tipo no presentaba ningún tipo de remordimiento, que los crímenes que había cometido no habían sido obra de la casualidad o de un arrebato momentáneo o de un acceso de ira, sino que habían sido premeditados, planeados y ejecutados, que había habido una secuencia de eventos organizados y con la deliberada intención de acabar con la vida de las personas para tomar posesión de sus bienes y que había ocultado los restos. Durante las pesquisas no fueron encontrados los cadáveres. Se encontró un cráneo en un lugar donde él enseñó que había matado a alguien. No queda claro si pertenecía o no a alguna de las víctimas, pero el juzgado determinó que era perfectamente culpable, que era un hombre lógico, razonable y, como dato curioso, señalaba el hecho de que mientras describía los crímenes no presentaba ninguna emoción, hasta el punto en el cual, al tomarle la lectura del pulso, el pulso se mantenía exactamente igual mientras platicaba de otra cosa que cuando platicaba acerca de los crímenes. Había una separación total en lo que había hecho con una especie de remordimiento, no había nada, no había conciencia del daño, no había ningún reconocimiento de culpa. De ahí que fuera condenado a la muerte por garrote vil, de la cual se salvó y fue a morir muchos años después en Ceuta. El juicio, aún hoy en día, es impactante por todo lo que revela. Es un verdadero estudio de un asesino serial. Ahora bien, ¿quién era Manuel Blanco Roma Santa? Bueno, ahí es donde las cosas comienzan a ponerse raras. Nace en 1809, el 18 de noviembre de 1809. Es el séptimo hijo varón de una familia. En secuencia, es el séptimo hijo y es el séptimo hijo varón. Su padre era el séptimo hijo. ¿Le suena? De acuerdo con la antigua creencia del lobisomé, una persona que nace siendo el séptimo hijo varón en secuencia de un séptimo hijo en un séptimo día es, por maldición, un hombre lobo. El 18 de noviembre de 1809 es sábado, séptimo día. Teniendo en cuenta que el primer día es domingo, el sábado es el séptimo día. Algunos analistas han descubierto que en la partida de bautizo que se conserva, la fecha pudiera también ser el 11, dado que la partida de nacimiento dice que se bautizó el día 18, pero que había nacido. Hay quienes interpretan la escritura rara como el 11, de cualquier forma habría sido sábado. Por lo tanto, este sujeto había nacido séptimo hijo de un séptimo hijo en un día 7. Así que bueno, quizá por ello tenía la idea de que se había convertido en hombre lobo. Pero como fuera, había un pequeño problema también. Este sujeto tenía una anomalía genética, algo que hoy en día se conoce como intersexualidad, es decir, que no hay una sexualidad plenamente definida o hay algún tipo de cosexualidad en donde se presentan parcialmente órganos de un sexo aunque hay un órgano sexual dominante de otro.
En este caso, en la partida de nacimiento, muchos estudiosos la han revisado varias veces e insisten en que no es un error. Manuel Blanco Romasanta fue originalmente bautizado como Manuela Blanco Romasanta, dado que pensaron que era una niña. Las formaciones de los genitales no eran evidentes y por lo tanto se pensó que era una niña. Con el paso de los años, a los 6 años, cuando se da el siguiente testimonio que existe, ya se ha dado la conversión a niño, pero nunca alcanzaría a desarrollarse plenamente ni como hombre ni como mujer. En la descripción hecha durante el proceso 1778 se le describe que presenta senos frontales mayores a los propios de un varón de su talla. La talla es muy pequeña, los rasgos son muy finos y, en general, toda su estructura es muy fina. No es un hombre robusto, es un hombre pequeño, medio calvo, de piel muy suave, mirada tranquila, cabello castaño claro, con barba. Así que es un detalle curioso. ¿Qué tiene que ver esto con el caso? Bueno, hoy en día algunos especialistas consideran que parte del problema de este hombre era una serie de factores congénitos que pudieron haberlo llevado a presentar un exceso de hormonas que podían haber generado la violencia. Es una teoría. No se ha podido acreditar y no es concluyente. Pero existe ese dato. En cuanto al perfil psicopatológico, era un sujeto que planeaba bien sus crímenes, lo hacía durante mucho tiempo, convivía con las víctimas desarrollando vínculos afectivos de la víctima hacia él, porque evidentemente él no desarrollaba nada, implementaba y ejecutaba lo planeado, después ocultaba y disfrazaba. Obtenía beneficio económico, además de eliminar a la víctima sin ningún problema. Su perfil ha sido descrito como un trastorno disocial de la personalidad, es decir, el perfil clásico de un asesino serial. Por extraño que parezca, este asesino, a tantos años de distancia, sigue siendo motivo de estudios. Hace un par de años, un analista perteneciente a la fundación lican.org encontraría restos humanos en unas cuevas en la región donde operaba este tipo. Se cree que pueden ser por lo menos los restos de una mujer con una niña. Se cree que pudiera ser Petrita y Manuela. No se ha acreditado todavía. En cuanto a los restos del propio Romasanta, fueron arrojados a una tumba sin nombre, a una fosa común. Su muerte en Ceuta no fue reclamada por nadie, ningún pariente se acercó ni nada. Por lo tanto, fueron arrojados a una fosa común y no se ha podido obtener ninguna otra información. Es un caso triste, muy triste, en donde se han perdido los nombres, en donde se ha perdido el valor de aquellas víctimas. Estas mujeres con sus hijos que fueron en busca de una ilusión de una vida buena y que fueron asesinadas. Pero no deja de llamar también la atención el hecho de que este hombre tan pequeño tenga presente que medía 1,35 sin calzado y era menudito, de brazos cortos y piernas también cortas. Y sin embargo pudo despachar gente mucho más grande y fuerte como el alguacil, como José, que a sus 21 años se describía como un muchacho robusto y muy fuerte, pudo despachar a estas mujeres que también eran personas robustas, grandes, sin mucho problema. Pudo haber sido simple casualidad, planeación, astucia, como sea. Para algunos analistas en su tiempo, esto era una patología en la que él realmente creía convertirse en hombre lobo, y en ese estado de enajenación o alienación, como se decía, habría asumido una fuerza extrañamente superior a la ordinaria. Como sea, no se puede saber hoy en día más cosa. Este relato lo hemos presentado a petición en repetidas ocasiones de varios amigos del canal. Insisto, no somos nosotros expertos en las regiones gallegas, así es que si hemos dicho un nombre mal, bueno, lo sentimos mucho. Han pasado más de 150 años de estos acontecimientos. Pero lo que nos importaba era platicar también el aspecto humano. ¿Y quién era este asesino? Así que ya está. Y bueno, algún saludo por ahí, sí, Víctor Luis Estrada, que su cumpleaños fue hace un par de días, le enviamos un cordial saludo y un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, muy buenas noches y que descansen en paz.